Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar entonces sobre generalidades, recomendaciones y complicaciones en el paciente que está anticoagulado. Entonces, el objetivo de esta charla es enseñarle a tomar estos medicamentos con el menor riesgo posible y de la forma más efectiva, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de anticoagular a un paciente? El objetivo principal de la anticoagulación es la prevención, prevenir que hayan trombosis o que hayan embolias. Pero entonces, ¿qué es una trombosis? Un trombo es un coágulo que se forma dentro de un sistema circulatorio, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos un infarto del miocardio o un infarto del corazón, generalmente ocurre por la presencia de un coágulo. ¿Y qué es la embolia? La embolia es entonces cuando un fragmento de ese coágulo viaja, se desprende y de manera rápida ocluye algún vaso sanguíneo en alguna otra parte del cuerpo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con los ataques cerebrales, cuando un trombo viaja, puede ser del corazón, viaja a la circulación de la arterial cerebral, ocluye uno de los vasos y provoca lo que nosotros conocemos como derrame cerebral o ataque cerebral. ¿Listo? Entonces, el objetivo principal por el cual el paciente debe estar anticoagulado es para prevenir complicaciones relacionadas con la trombosis y las embolias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Miren, por ejemplo, en el corazón, en la circulación, donde pasan diferentes células de la sangre, plaquetas y diferentes proteínas. En algunos pacientes, algunos vasos ya se pueden estar afectando por la ateroesclerosis. Esta es la acumulación de placas en las arterias, se van deformando las arterias, esto va generando una alteración del flujo de la sangre, a veces se rompen esas placas, obstruyen aún más los vasos sanguíneos, se forma el coágulo y tapa la circulación. Así es como ocurre un infarto. ¿Listo? Y miren, por ejemplo, una embolia, ¿cierto? En el mismo corazón se pueden producir dentro de las cavidades cardíacas, se producen pequeños coágulos y estos coágulos viajan, salen del corazón, pasan a la circulación cerebral y se alojan en algún segmento de la circulación cerebral, obstruyen la circulación como sucedió en el video anterior y provocan el accidente cerebrovascular o el derrame cerebral. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esos dos conceptos, trombos y embolia. Pero entonces, ¿qué son los anticoagulantes? Tenemos muchos tipos de anticoagulantes en este momento. Tenemos anticoagulantes orales, que son de los que vamos a hablar el día de hoy. Hay otros anticoagulantes que son venosos o inyectables, que me imagino que ustedes también ustedes los han utilizado. Los anticoagulantes son medicamentos que van a retrasar o a retardar el proceso de la coagulación y van a impedir la formación de coágulos. ¿Listo? Tenemos la warfarina. El día de hoy vamos a hablar de la warfarina. Es el anticoagulante oral más antiguo que tenemos dentro del arsenal de terapia de los médicos. Hace más de 50, 60 años lo tenemos disponible y pues hemos aprendido a utilizarlo adecuadamente. Lo que hace es inhibir algunos factores de la coagulación que van a depender de una vitamina, que es la vitamina K. Entonces, con presencia de vitamina K, nuestro hígado produce estos factores en estado normal y esos factores nos ayudan muchísimo para algo llamado hemostasia. Hace que si hay algún sangrado, inmediatamente estos factores se liberan a la sangre y evitan que el paciente se desangre, ¿cierto? Entonces son muy importantes. Sin embargo, hemos aprendido a utilizar estos medicamentos para que esto que es fisiológico y que ocurre en todos los cuerpos, en algunos pacientes no ocurra y por esto los protege. Tenemos otros anticoagulantes que han surgido en los últimos años, no vamos a hablar de ellos, pero es importante que lo tengan en cuenta. Tenemos el rivaroxaban, el apixaban y el dabigatran. Vamos a hablar específicamente de la warfarina. Digamos que representa una situación diferente, unos cuidados diferentes, entonces vamos a hablar de la warfarina. Entonces, ¿quién debe tomar la warfarina? Hay muchas indicaciones para el uso de la warfarina, estos son los principales: presencia de trombos en la circulación pulmonar o en las piernas. A esto le llamamos trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar. Presencia de válvulas mecánicas en el corazón,
presencia de fibrilación auricular. Esto es una arritmia cardíaca que ocurre principalmente ya en pacientes mayores, o pacientes que tienen algún trastorno de la coagulación y que tenga predisposición a trombosis. Esto técnicamente lo llamamos trombofilias. Son pacientes que por condiciones heredadas, genéticas o adquiridas tienen una mayor predisposición a hacer trombosis. Entonces miren este video ejemplo para que ustedes, que esquematiza lo que es una trombosis venosa. Muchos pacientes que por alguna situación tienen situaciones de movilidad reducida, por ejemplo estar en cama por mucho tiempo, por ejemplo algún accidente cerebrovascular que limite su movilidad, que están en el posoperatorio de cirugías, la movilidad de la circulación se reduce. Esta es la circulación de las venas de los miembros inferiores y se van acumulando, pues la circulación se pone mucho más lenta y esto hace que se generen, eso lo llamamos estasis venosa, se van generando pequeños trombos y poco a poco van ocluyendo la circulación de los miembros inferiores, ¿cierto? Entonces esto es una trombosis venosa profunda. Algunas veces esos trombos que están en las piernas se desprenden y embolizan, o sea, viajan a través de la circulación y pueden llegar a los pulmones. A esto lo denominamos embolia pulmonar. Entonces esos trombos que se formaron en la pierna viajan por toda la circulación de nuestro cuerpo, llegan a los pulmones y obstruyen la circulación del paso de sangre y produce un infarto pulmonar o una embolia pulmonar. ¿Listo? Entonces esta es otra de las indicaciones por las cuales el paciente debe estar anticoagulado. Tenemos la fibrilación auricular. Esta fibrilación hace que en alguna de las cavidades de nuestro corazón haya un flujo turbulento de sangre y se vayan formando trombos, y estos trombos pueden viajar principalmente al sistema nervioso central, a la circulación del cerebro y producir una embolia cerebral o una trombosis cerebral. ¿Listo? Esta también es otra de las indicaciones por las cuales el paciente debe estar anticoagulado. Tenemos también las válvulas. Sabemos que las válvulas son como esas compuertas, esas puertas que tienen las diferentes cavidades cardíacas a través de las cuales pasan la sangre, ¿cierto? Si esas válvulas, que miren cómo se abren y se cierran de manera muy sincrónica con los latidos del corazón, si se llegan a afectar, llegan a estar enfermas, se llegan a deteriorar con el tiempo o con algunas enfermedades, entonces deben ser operados. Entonces a esto le llamamos sustitutos valvulares, ¿cierto? O prótesis. Hay algunas prótesis que son biológicas, es decir, son prótesis de tejido, de un tejido orgánico, generalmente son del cerdo, ¿cierto? O también pues se pueden, hay algunas, pues se pueden utilizar injertos, pero específicamente la anticoagulación va dirigida a los pacientes que tienen válvulas mecánicas, ¿cierto? Estas válvulas mecánicas, miren cómo funcionan. Ejercen la función de la válvula nativa, de la válvula de cada persona, pero el gran inconveniente es que tienen un alto riesgo de trombosis, de que la circulación que va pasando pues constantemente por esta válvula se adhiera y tape la circulación de la válvula y se trombose la válvula. Eso se llama una trombosis valvular. Es por eso que todos los pacientes con válvulas mecánicas deben tener anticoagulación con warfarina. ¿Listo? Entonces, esas son las principales indicaciones. ¿Qué dosis de warfarina se debe tomar? Depende. ¿De qué va a depender? De que pues cada persona va a necesitar una dosis diferente. Esto se hace a través de un análisis de sangre. Como ustedes ya saben, tenemos un examen que se llama el INR. Este INR debe estar en un rango, digamos, de equilibrio. Generalmente es entre 2 y 3, algunas veces entre 2,5 y 3,5, pero lo importante es que debe mantenerse siempre en este rango y en función de los resultados se va modificando. Entonces sabemos que hay diferencias interpersonales
inclusive intrapersonales como individuales. Cada persona tiene diferencias dependiendo de las situaciones del entorno que lo afecten, ¿cierto? Entonces, esto también es muy importante porque muchas personas no lo entienden de esta manera. Una persona que toma dosis más altas que otra no significa que esté más enferma. Simplemente significa que esta persona responde de una manera diferente a la warfarina. Van a ver que algunos de sus compañeros o sus conocidos utilizan 3 tabletas a la semana, pero ustedes usan 2 tabletas diarias. No importa, cada paciente es diferente y todas las respuestas son muy individuales. ¿Listo? ¿Cuándo y cómo hay que tomarlos? Entonces, siempre se toma una vez al día, a la misma hora. Siempre deben crear el hábito de tomarlo a la misma hora. El máximo de variación en tiempo, si por ejemplo se les olvida tomarlo a la misma hora, es de 6 horas. Pero si de pronto ese mismo día se acordaron, se la pueden tomar ese mismo día, ¿cierto? Lo importante es siempre crear un hábito que coincida de pronto con alguna actividad para que ustedes recuerden tomar la medicación. ¿Qué hacer cuando se olvida la dosis? Tomar la pastilla a otra hora del día, pero del mismo día. Nunca dejen acumular y al otro día tomarse entonces la pastilla que se me olvidó. Eso no se puede hacer. Si el olvido se produce 3 días antes de venir a las citas a la clínica de anticoagulación, lo recomendable es informar y generalmente se aconseja postergar la cita otros 3 días para que otra vez retomen la dosis y vuelvan sin omisión de dosis, ¿cierto? Sin embargo, si eso ocurre, comuníquenlo siempre antes de que le tomen la muestra para que lo tengamos en cuenta pues, a la hora de analizar los resultados del INR. Con respecto a la toma de otros medicamentos, hay que estar muy atentos también. No se debe tomar ningún medicamento por cuenta propia sin haber consultado con el médico, con el especialista o con la clínica de anticoagulación. ¿Listo? Si hay suspensión o hay modificación de otras drogas que ustedes utilicen, también nos deben informar para que estemos atentos porque hay algunos medicamentos que interactúan con la warfarina. Hay que tener especial cuidado con estos medicamentos que también actúan en la coagulación o en la hemostasia. Esto es la aspirina o el Asawin, el ibuprofeno, todos estos antiinflamatorios, el diclofenaco, naproxeno, apronax, Advil, todos estos medicamentos hay que estar muy atentos. No deben ser tomados por el paciente que usa warfarina, solo en condiciones muy específicas y muy particulares que son indicadas por su médico se pueden utilizar. Evitar sustancias naturistas o herbarios. También hay interacciones con estas sustancias naturistas, entonces también hay que tenerlo en cuenta, no consumirlo y mucho menos sin la supervisión médica. Igualmente los antibióticos y en general cualquier medicamento debe ser informado a su médico. Mucho cuidado con las aplicaciones intramusculares, pueden llegar a ocasionar hematomas musculares por la aplicación, entonces cuando les sean prescritos o les sean ordenados medicamentos intramusculares, siempre informar a su médico para que se haga un cambio a otro tipo de dosificación y de aplicación. Con respecto a la dieta, no es obligatorio tener una dieta especial realmente, solamente dependerá de la enfermedad de base. Por ejemplo, si tienen falla cardíaca o si son hipertensos, sabemos que debemos consumir alimentos bajos en sal. Si somos diabéticos, bajos en azúcares o en dulces, ¿cierto? Lo más importante es evitar los excesos y evitar las variaciones, las grandes variaciones en los alimentos. Esto es especialmente importante con las verduras que tienen alto contenido de vitamina K. ¿Por qué? Como les mencionaba, la warfarina actúa a través de afectar los factores que dependen de la vitamina K. Si comemos alimentos con mucho contenido de vitamina K, se va a afectar la función de la warfarina. Si va a comenzar algún régimen de alimentación especial o van a introducir alimentos nuevos en la dieta, pienso que es importante que se lo comenten en la clínica de anticoagulación a la enfermera o al médico encargado para que se establezca una vigilancia más estrecha en los siguientes días. Estos son algunos de los alimentos que contienen vitamina K. El perejil, por ejemplo, tiene una gran cantidad de vitamina K, igualmente las espinacas, la lechuga, los frijoles, algunas leguminosas, las moras, ¿cierto? Miren que cada vez pues, en esta lista algunos alimentos tienen menos contenido.
Pues realmente lo que deben hacer es evitar consumir en abundancia estos alimentos, lo que son espinacas, habichuelas, coles, lechuga, repollo, ¿cierto? Entonces tenerlo muy en cuenta cuando vayan a la clínica de anticoagulación. Y ante toda intervención también es muy importante que le informen a su médico o a la clínica de anticoagulación que van a ser sometidos a procedimientos, porque generalmente se van a tener que realizar ajustes, principalmente si son cirugías o cirugías mayores. Definitivamente hay que hacer ajustes y deben ser internados unos días antes para hacer los ajustes pertinentes, o se le debe hacer el cambio a algunos tipos de anticoagulantes diferentes. Si van a ser sometidos a procedimientos odontológicos, dependerá del procedimiento. Si es, por ejemplo, cirugías, extracción dentaria, para estos casos generalmente hay que hacer algunos ajustes. Pero si es por ejemplo para hacer limpieza, para hacer una revisión y una limpieza, no es necesario, no hay ningún problema, ¿cierto? Eso también es muy importante. En las vacaciones, llevar las hojas o el carnet de control siempre a donde vayan e idealmente llevar como un informe o un resumen de la historia clínica. Siempre hay que ser muy precavidos y estar, digamos, atentos a que ocurra alguna novedad durante las vacaciones. Entonces tener todo a la mano para que se facilite, en caso de tener que consultar, se facilite como toda la información. Y siempre llevar la cantidad de medicamentos necesaria durante este tiempo. En algunos lugares no es fácil de pronto acceder a estos medicamentos, sobre todo cuando estamos fuera del país. Hay otras marcas y digamos otras restricciones y no es posible conseguir esos medicamentos por fuera, entonces siempre llevar como su reserva de medicamentos, ¿cierto? Muy bien. Con respecto a las complicaciones, entonces vamos a hablar de las complicaciones generales. Realmente las principales complicaciones de la anticoagulación van a estar relacionadas con sangrado y con presencia de hematomas. Como todo medicamento, algunos pacientes pueden tener algunos síntomas generales, gastrointestinales principalmente, puede dar dolor abdominal, en algunos pacientes la warfarina puede provocar náuseas, puede provocar inclusive diarrea, ¿cierto? Digamos que son casos muy particulares, no se presentan todos los pacientes y generalmente son síntomas menores que se resuelven en cuestión de días a semanas. Pero los principales riesgos y complicaciones de la anticoagulación definitivamente es el sangrado. Cuando hablamos de sangrado, hacemos una clasificación grande, es si hay un sangrado mayor o si hay un sangrado leve, ¿cierto? Sabemos que frente a sangrados leves, pues generalmente estos se autolimitan, inclusive no habría que consultar necesariamente al servicio de urgencias, obviamente tenerlo muy en cuenta para informarle a su médico de la clínica de anticoagulación, pero generalmente son autolimitados. Y el sangrado mayor, este sí es un sangrado que amenaza la vida del paciente, donde corre en riesgo la vida, puede ser potencialmente letal y definitivamente es una urgencia, es una emergencia. Debemos consultar al servicio de urgencia, ¿cierto? Entonces, muchas veces, en ocasiones, el paciente usando warfarina puede sangrar aún estando con el INR en metas, pero generalmente los sangrados ocurren cuando el paciente está sobre anticoagulado, es decir, cuando tiene más dosis de la que necesita en su cuerpo y esta warfarina circula en su cuerpo y puede generar entonces el sangrado, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, hemorragias subconjuntivales, que son estas pequeñas hemorragias que ocurren en esta zona, en la zona blanca de los ojos, ¿cierto? Estas son como unos pequeños equimosis, algunas veces son leves, se mejoran, se autorresuelven espontáneamente y no es necesario consultar. ¿Cuándo es necesario consultar? Cuando tenemos visión borrosa, cuando tenemos afectación de la agudeza visual, en ese caso es mejor consultar, pero generalmente se autorresuelven, se resuelven espontáneamente. Tenemos sangrado oral o lo que llamamos gingivorragias. Pueden ser frecuentes, pueden presentarse aún estando en nivel de anticoagulación en metas. Generalmente también se autorresuelven, pueden aparecer principalmente cuando nos lavamos los dientes, pero como les decía, generalmente se autorresuelven espontáneamente y no es necesario consultar al servicio de urgencias. Tenemos el sangrado nasal o epistaxis. Este sangrado nasal
va a depender realmente. En ocasiones el sangrado puede ser de carácter autolimitado, cesar en los primeros 10 minutos. En ese caso no es necesario consultar a urgencias, excepto si se hace recurrente o si el sangrado no se estabiliza después de un tiempo prudente, 10, 15, 20 minutos, persiste en hemorragia, es mejor consultar. Generalmente lo que deben hacer es simplemente ejercer presión en el tabique nasal, en la nariz. A veces es efectivo utilizar hielo en la zona supranasal, por encima de la nariz, poner hielito, y generalmente se autolimita de esa manera. Pero cuando se hace persistente sí es mejor consultar. Tenemos sangrados a nivel gastrointestinal. Esto puede ser podemos tener emesis o tener vómito de color rojo, es decir, sangrado con el vómito, o podemos tener sangrados con las deposiciones. Estos pueden ser deposiciones rojas, a esto lo llamamos hematoquexia, o pueden ser deposiciones negras, a esto lo llamamos melenas, ¿cierto? Si ustedes notan que hay deposiciones oscuras, negras, un cambio en la coloración o rojas, inmediatamente deben consultar. ¿Por qué? Porque son sangrados que ocurren en sitios que son de difícil compresión. Es diferente a si tenemos un pequeño sangrado, una herida en la piel o en las encías, pues, que se autolimita. Este es un sangrado que generalmente hay que estudiar, entonces debemos verificar que el paciente esté anticoagulado o no, y que el paciente no tenga alguna anormalidad en el sistema gastrointestinal que lo predisponga a un sangrado. Por ejemplo, que no tenga úlceras gástricas, que no tenga pólipos que estén sangrando a nivel del colon. Entonces, frente a estos sangrados, este sí es considerado un sangrado que amerita mayor cuidado, y definitivamente deben consultar al servicio de urgencias para hacer los estudios. Tenemos la hematuria. La hematuria es el sangrado al orinar, ¿cierto? Entonces, las hematurias siempre hay que estudiarlas. Algunas hematurias o algunos sangrados urinarios se pueden autolimitar, aparecer espontáneamente y autolimitarse también. En esos casos, no sería necesario consultar a urgencias inmediatamente. Sin embargo, si se hace persistente, definitivamente deben consultar al servicio de urgencias para verificar si están sobreanticoagulados o si tienen alguna anormalidad de la vía urinaria que esté generando el sangrado. Por ejemplo, muy frecuente en los hombres, si hay alguna anormalidad de la próstata que esté generando algún sangrado, ¿cierto? Entonces, esos también generalmente deben consultar al servicio de urgencias. Tenemos los hematomas, o los morados que llamamos, ¿cierto? Las equimosis. Pueden aparecer equimosis con traumas leves. Por ejemplo, golpearse el brazo cuando van pasando por la calle con alguna otra persona, o pueden haber equimosis con traumas leves. Generalmente no es usual que ocurran equimosis espontáneas o morados espontáneos. Si así ocurre, si empiezan a ocurrir hematomas espontáneos o equimosis espontáneas, es mejor consultar para verificar que no exista sobreanticoagulación. Los hematomas no siempre tendremos que consultar a urgencias, pero si aparece espontáneamente un hematoma que cada vez crece más, genera dolor, y ustedes no encuentran una razón por la cual esta surgió, algún trauma, algún pequeño golpe, es mejor consultar al servicio de urgencias para que verifiquemos que no exista ninguna complicación o sobreanticoagulación. Definitivamente esta es la complicación más grave de la anticoagulación. Sí, en algunos pacientes puede ocurrir. Esta es la complicación más grave, y es el accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué sucede? Que el vaso que está en la circulación cerebral, por alguna razón, por alguna anormalidad anatómica, por algún aneurisma presente ya de manera preexistente, o por cualquier otra alteración, una presión arterial mal controlada, por ejemplo, los hipertensos mal controlados tienen más riesgo de generar esto. Se puede romper, haber una ruptura del vaso cerebral y generar un sangrado, ¿cierto? Esto lo llamamos hemorragia cerebral o accidente cerebrovascular hemorrágico. Definitivamente esta es la complicación más grave que pudiera ocurrir, no solamente en el paciente anticoagulado, en cualquier otro paciente con factores de riesgo, pero hay que tener especial
cuidado en el paciente con anticoagulación. Listo. Entonces, ¿qué signos de alarma debemos tener en cuenta? Dolor de cabeza fuerte que no mejore con analgésicos comunes, con acetaminofén, o que ustedes noten que su familiar o que el paciente esté con alteración del sensorio, con alteración del comportamiento, que esté más dormido de lo habitual, que esté con lenguaje incoherente. O sea, definitivamente algo está sucediendo y deberíamos hacer una tomografía y verificar que no exista una complicación, un sangrado derivado de la warfarina. Listo. Entonces, frente a estas, o que el paciente tenga algún problema motor, alguna alteración neurológica, definitivamente esto es una emergencia y deben consultar lo más rápido posible al servicio de urgencias. Tenemos también hemorragias de otros tipos, por ejemplo, no estamos exentos de tener un trauma, un accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces va a depender también de la extensión de la herida y va a depender también del tipo de sangrado. Hay sangrados arteriales, venosos, y hay pequeños sangrados que son capilares, son pequeños vasos, generalmente se autolimitan y no hay problema, con la compresión es suficiente, pero frente a sangrados arteriales o venosos abundantes, es mejor consultar al servicio de urgencias para que se haga la corrección, si es necesario, hacer suturas o hacer algún procedimiento específico para poder corregir el sangrado. Tener en cuenta con los hematomas que pues estos pasan como por unas fases y se tardan unas cuantas semanas en borrarse, ¿cierto? Entonces inicialmente comienza como un color rojo, rosado, posteriormente se forma una coloración azulada o violácea y posteriormente se van tornando de color amarillo verdoso hasta que finalmente se va a desvanecer. Pero para que lo tengan en cuenta y no se preocupen, ¿cierto? Si aparece una quimosis, un pequeño morado, este pasa por algunas fases y en cuestión de 10 días, 14 días, el hematoma o el pequeño hematoma se va absorbiendo y se va desvaneciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué signos de alarma debemos tener en cuenta? Que exista un sangrado abundante y que no se logre controlar, definitivamente hay que consultar al servicio de urgencias. Que hayan deposiciones negras o con sangre, o vómito con sangre. No había hablado de este tema, de la tos con sangre, también es muy importante. Toser con sangre definitivamente es una urgencia y también debemos consultar. Sangrado por la orina, sangrado inexplicable en cualquier sitio del cuerpo, nariz y encías, pero recuerden lo siguiente, si es de la nariz y se autolimita, no es necesario consultar a urgencias, pero sí tenerlo en cuenta para informarle a su médico. Y si es por encías, pues también es importante informarlo, pero tampoco es necesario específicamente consultar por esta razón. Hematomas en la piel sin haberse golpeado, tenerlo muy en cuenta. A mayor extensión del hematoma y si no hay nada que lo explique, definitivamente hay que consultar. Y si de pronto sufre un golpe en la cabeza o presenta alteraciones del comportamiento, dolor de cabeza intenso que no mejora, alteraciones de motoras, ¿cierto? O neurológicas, definitivamente hay que consultar también por urgencias. Listo. Bueno, eso era todo. Espero que les haya servido mucho. Les quiero dejar estas conclusiones. Yo sé que asusta un poquito como escuchar esas complicaciones, ¿cierto? Yo sé que los asusta, pero entiendan lo siguiente, ustedes son unos afortunados, porque la anticoagulación definitivamente salva vidas. Si no tuviéramos anticoagulación, créanme que no salvaríamos tantas vidas como lo hacemos ahora en este siglo, en el siglo XXI. Tenemos opciones de salvar vidas, de prevenir complicaciones, de mejorar la calidad de vida a partir de este tipo de medicamentos. Como todo conlleva a ciertas consecuencias, ¿cierto? Pero aunque existan esos riesgos, se pueden disminuir o se pueden minimizar si seguimos las recomendaciones y si hacemos un seguimiento adecuado en la clínica de anticoagulación. Asistir al programa de anticoagulación nos va a garantizar un adecuado seguimiento y nos va a garantizar que detectemos tempranamente cualquier tipo de complicación o cualquier alteración. Entonces, esto para mí es lo más importante. La anticoagulación les está salvando la vida, les está previniendo, pero hay que tener cuidado, ¿cierto? Como todo en la vida. Bueno, listo, ¿tienen preguntas?